Voy a decir algo impopular. La mitad de los himnos que la crítica considera intocables se grabaron en condiciones que hoy serían motivo de demanda laboral. Sesiones de 3 semanas sin dormir. Productores cambiando cintas sin permiso de los artistas. Gente saliendo del estudio con problemas de salud permanentes. Pero el resultado es innegable. 15 canciones tan icónicas que cualquier persona, en cualquier país, las reconoce al instante. Y cada una de ellas tiene detrás una historia que la industria preferiría no contar. 3 tomas. Eso fue todo. Septiembre de 1955, J.M. Studio en Nueva Orleans. Little Richard llevaba horas grabando temas que no funcionaban. Desesperado, se sentó al piano y soltó algo que cantaba en clubs gay del sur profundo. La letra original era impublicable. La compositora Dorothy Labostrie la limpió en 15 minutos para que la radio no la vetara. Lo que quedó fue la grabación que da inicio al rock and roll moderno. Piano percutivo, vocal rasgada. Ese alarido que abre el tema sin avisar. Se grabó en mono, con un RCA 77 frente a su cara, sin overdubs ni trucos. Solo una voz negra rompiendo barreras raciales en plena segregación. Elvis lo copió. Los Beatles lo copiaron. James Brown se quitó el sombrero. Pero ninguno de ellos volvió a sonar tan peligroso como aquella toma original. Octubre del 63. Lennon y McCartney encerrados en el sótano de la familia Asher, en Wimpole Street. Un piano vertical desafinado. Una idea cerrada en pocas horas. La grabación se hizo días después, en un Studer J37 de 4 pistas, una máquina nueva que les regaló una claridad de mezcla nunca antes escuchada en Estados Unidos. El single vendió más de 1 millón de copias antes de su lanzamiento oficial allí. Cuando aterrizaron en Nueva York en febrero del 64, ya no eran una banda inglesa, eran un fenómeno. Esa armonía vocal a 2 voces, ese pulso de palmas, esa estructura que se desviaba del esquema blues. Todo eso reescribió el manual del pop occidental. La industria americana, que había mirado por encima del hombro al rock británico, tuvo que rendirse en una sola semana. Pete Townshend escribió My Generation en un tren, harto de la generación de sus padres. Pero la magia ocurre cuando Roger Daltrey decide tartamudear el verso. No fue accidental, pero tampoco totalmente planificado. Daltrey buscaba transmitir la frustración de un chaval con anfetaminas y rabia atragantada. La crítica lo llamó irrespetuoso. La BBC casi lo prohíbe. John Entwistle grabó allí uno de los primeros solos de bajo destacados del rock. Lo hizo con una Danelectro que se rompía sola en plena sesión. Tuvo que comprar 3 bajos idénticos para terminar el tema. Keith Moon golpeaba como si quisiera atravesar la sala. Y luego está esa frase. Espero morir antes de hacerme viejo. Townshend tiene casi 80 años ahora mismo. La vida tiene mejor sentido del humor que él. Aquel golpe de batería se reconoce en cualquier lugar. Hal Blaine, baterista de la Wrecking Crew, lo improvisó porque entró tarde en el compás. Phil Spector decidió no borrarlo. Y ese error abrió la canción más estudiada del pop moderno. La grabación se hizo en Gold Star Studios, Los Ángeles, en una sala con cámara de eco natural. Spector amontonó 3 pianos, 2 bajos, 4 guitarras y percusión múltiple, todo capturado en mono. Era su Wall of Sound, una pared sonora diseñada para sonar enorme en radios baratas de coche. Brian Wilson la escuchó y no durmió en semanas. La llamó la mejor grabación jamás hecha. 40 años después seguía intentando superarla sin conseguirlo. Ronnie Spector cantó la letra desde una vulnerabilidad que ninguna intérprete pop de la época se había atrevido a transmitir. Por debajo, ese eco que cubre todo. Ese eco que todavía nadie ha podido replicar bien en formato digital. Originalmente, Light My Fire duraba más de 7 minutos. La radio se negó a ponerla. La banda accedió a editarla, pero la versión completa, la que abre con el órgano Vox Continental de Ray Manzarek y se va a un solo de jazz modal, redefinió cuánto puede durar un single en una emisora comercial. Robbie Krieger, el guitarrista, escribió la mayor parte. Tenía 20 años recién cumplidos. Su solo suena más a Coltrane que a Chuck Berry, y eso era impensable en un single pop de la época. En el Ed Sullivan Show, los productores ordenaron a Morrison cambiar la línea sobre colocarse más alto por algo neutro. Morrison aceptó delante del director.
Luego cantó la línea original en directo, mirando fijo a cámara. Los vetaron del programa para siempre. Esa rebeldía no era estética, era estructural. The Doors no querían ser estrellas, querían incomodar al país entero. Hello, darkness, my old friend. Simon & Garfunkel grabaron la versión original en 1964. Una balada acústica, limpia, breve. Fracasó. El dúo se separó. Simon se fue a Inglaterra, abatido. Lo que pasó después no lo decidió ningún artista. Tom Wilson, productor de Columbia, escuchó el tema, le añadió batería, bajo y guitarra eléctrica sin permiso, y lo relanzó. La canción llegó al número 1. Cuando Simon se enteró, estaba dando un concierto en un café londinense. Tuvo que volar de vuelta esa misma semana. Narrow streets of cobblestone. Ese remix sin autorización inventó el folk rock como género. Y abrió una pregunta incómoda que prefiero no esquivar. ¿Quién es realmente el autor de un éxito? ¿El que escribe la canción o el que la transforma para que el mundo la escuche? Aquí, sinceramente, no tengo una respuesta limpia. La autoría en el estudio nunca ha sido tan clara como nos gustaría creer. Otis Redding la escribió en 1965. Era una balada de un hombre cansado pidiendo dignidad en su casa. Aretha Franklin entró al Atlantic Studio 2 años después, con su hermana Caroline al piano, y le dio la vuelta entera. Reescribió las armonías. Inventó el deletreo que no estaba en el original. Inventó el coro de "Sock It To Me". La grabación se hizo en una sola sesión en Atlantic Studios, en Nueva York, con la sección rítmica de la casa dirigida por Jerry Wexler. Tommy Cockbill al bajo, Roger Hawkins en la batería, Spooner Oldham en el piano eléctrico. La voz de Aretha pasó por un U-47 que apenas podía contenerla. Cuando Otis Redding escuchó la versión, dijo: "Esa chica acaba de robarme la canción", y se la cedió en vida. Respect dejó de ser pop esa misma tarde. Pasó a ser himno feminista, himno del movimiento por los derechos civiles, himno de cualquiera que estuviera harto. Bob Dylan grabó esta canción en 1967, en su disco John Wesley Harding. Era folk, era acústica, era buena. Entonces Jimi Hendrix entró a Olympic Studios, en Londres, en enero del 68. Llevaba una Stratocaster, un wah-wah box y la idea de partirle el cráneo a la canción. Brian Jones, de los Stones, estaba en la sala añadiendo percusión. Dave Mason, de Traffic, hacía guitarra acústica de 12 cuerdas. Hendrix sobregrabó 3 pistas distintas de guitarra solista, mezcladas en estéreo agresivo. La pieza pasó de ser una parábola folk a un anuncio apocalíptico. Cuando Dylan la escuchó, dijo en público que Hendrix la había mejorado. Desde entonces, Dylan toca su propia canción en directo en la versión de Hendrix. Eso casi nunca pasa en la música. Una versión que devora al original. Brian Wilson llevaba 3 años obsesionado con superar a los Beatles. Empezó Good Vibrations en febrero del 66. La terminó en septiembre. 6 meses, 4 estudios distintos, más de 90 horas de cinta acumulada, un coste cercano a $50,000 de la época. Una cifra absurda para un single. Wilson grabó las secciones por separado. Estrofa en un estudio, coro en otro, puente en un tercero. Luego empalmó las cintas con cuchilla. Inventó así la grabación modular. Añadió un electrotheremin, ese instrumento que produce el aullido sobrenatural del coro. Carl Wilson cantó la línea principal en una toma. Los hermanos discutían a gritos. Mike Love se quejaba de las letras. La banda casi se rompe en aquel proceso. Pero el resultado es una sinfonía de bolsillo. Una pieza pop sin un solo estribillo repetido. Si lo escuchas con auriculares, todavía hoy desorienta. Última pista de Les Hot Peppers. Lennon empezó la canción leyendo el Daily Mail en su cocina. McCartney añadió la sección central, la del autobús y el cigarrillo. George Martin pegó las 2 partes con un crescendo de orquesta de 40 músicos. La indicación fue clara: empiecen en su nota más grave y terminen en la más aguda. El cómo, ustedes lo deciden. El caos resultante se grabó en Abbey Road con 4 máquinas de 4 pistas sincronizadas a mano, algo nunca hecho hasta entonces. Y luego está el acorde final. 3 pianos golpeados a la vez. 40 segundos de resonancia natural. Los micrófonos abiertos al máximo, captando hasta el zumbido del aire acondicionado del estudio. Aquí debo parar un momento. Hay gente que considera Sgt. Pepper sobrevalorado, que defiende que Pet Sounds lo hizo mejor antes. Tienen parte de razón, pero ninguna grabación de Pet Sounds tiene esos 40 segundos de silencio cargado al final.
Esa es la diferencia. Junio de 1965. Estudio A de Columbia, Nueva York. Bob Dylan llega con un poema de 11 páginas. Tom Wilson, el mismo productor de Simon & Garfunkel, le dice: vamos a cortar esto y meterle eléctricos. Al Cooper, que ni siquiera era teclista, se cuela en la sesión. Wilson le ordena tocar el órgano Hammond. Cooper no se sabe la canción. Toca detrás del beat, dudando, llegando tarde a cada cambio. Esa duda, ese órgano que arrastra el compás, es lo que define la canción para siempre. Mike Bloomfield improvisó la guitarra slide. La toma 4 fue la elegida. Dura 6 minutos y 13 segundos. La radio se negaba a pinchar nada de más de 3 minutos. Columbia la editó, partiéndola en lado A y lado B. Los DJs de Nueva York unieron las dos partes pinchando los dos lados seguidos. Llegó al número 2, y reescribió lo que se podía hacer con una letra de canción pop. Después de esto, las letras dejaron de ser rimitas de amor. Noviembre del 69. Sunset Sound Recorders, Los Ángeles. 3 de la madrugada. Los Stones llevan días grabando Let It Bleed. Buscan una vocalista para el bridge final. Llaman a Mary Clayton, una corista que estaba durmiendo. Aparece en bata, con rulos, embarazada de varios meses. Le ponen los cascos. Graba la línea Rape, Murder, It's Just a Shot Away, 3 veces seguidas. En la tercera, su voz se rompe. Se rompe literalmente. Se oye en la grabación y se quedó. Esa noche, al volver a casa, Clayton sufrió un aborto espontáneo. Nunca culpó a la canción públicamente, pero la conexión es difícil de ignorar. Mick Jagger tardó años en hablar de aquella sesión. Gimme Shelter captura el final del idealismo de los 60, Vietnam, Altamont, Manson. Todo entró en esa toma vocal. Hay grabaciones que cuestan trabajo, y luego hay grabaciones que cuestan vidas. Joy Division se había roto. Ian Curtis estaba muerto. New Order era lo que quedaba. Y el batería, Stephen Morris, estaba harto de tener que tocar la introducción de cada canción en directo. Solución: programar una caja de ritmos Oberheim DMX para que abriera el tema sola y descansar él los primeros minutos. Esa solución casera se convirtió en Blue Monday. Grabada en Britannia Row Studios con un sintetizador Moog Source y un secuenciador Powertran que se programaba a mano, nota por nota, Bernard Sumner casi destruye el equipo intentando que sincronizara con la batería electrónica. La canción dura 7 minutos 29 segundos, sin estribillo claro, sin promoción radial, sin video oficial al lanzamiento, vendió más vinilos de 12 pulgadas que cualquier single en la historia. Y aquí, francamente, hay que decirlo. Factory Records perdía dinero con cada copia, porque la funda diseñada por Peter Saville costaba más de fabricar que el precio de venta. Una obra maestra que arruinó al sello que la editó. Sound City Studios, Van Nuys, mayo del 91, Butch Vig en la consola. Cobain entra con un riff de 4 acordes que él mismo describió como un robo descarado a los Pixies. Quite Loud, la fórmula Pixies aplicada con peso de Black Sabbath. Vig le hizo grabar la voz tantas veces que Cobain perdió el tono varias veces durante la sesión. Esa fragilidad vocal en partes del estribillo es real, no es maquillaje de mezcla. La canción se llamó así por una pintada en la pared de su apartamento. Una amiga le escribió Kurt Smells Like Teen Spirit, refiriéndose al desodorante que usaba la novia de Cobain en ese momento. Cobain no sabía que Teen Spirit era una marca. Pensó que era un eslogan revolucionario. Cuando Nevermind salió en septiembre, Michael Jackson estaba en el número 1 con Dangerous. 3 meses después, Nirvana lo había desbancado del puesto. Eso no había pasado nunca con una banda underground. El hair metal murió esa semana, y la industria nunca lo perdonó del todo. Trident Studios, Londres, 3 de la madrugada. Mercury en el piano de cola. La canción no tiene estribillo, tiene 6 secciones. Balada, ópera, hard rock, balada y coda. Roy Thomas Baker, el productor, sobregrabó la sección operática durante 3 semanas seguidas. Más de 180 pistas vocales superpuestas. La cinta analógica de 24 pistas se gastó tanto que se volvió translúcida. Tuvieron que copiarla a otra cinta antes de que se desintegrara físicamente en los cabezales. Brian May tocó su solo en una guitarra que él mismo construyó con su padre, la Red Special, hecha con madera de una chimenea vieja. Emi dijo que el tema era impublicable,
demasiado largo, demasiado raro. Mercury llamó a Kenny Everett, DJ de Capital Radio, y le pasó una cinta solo para escuchar en privado. Everett la pinchó 14 veces en un fin de semana. La presión del público obligó a EMI a editarla. Y aquí está, medio siglo después, todavía sin haber sido replicada por nadie, porque las condiciones que la hicieron posible ya no existen. Si te fijas bien, casi todas estas grabaciones tienen lo mismo en común: un error que se quedó, un órgano que llega tarde, un coro grabado en bata, una cinta translúcida, un baterista improvisando un golpe fallido. La música no avanza por planificación, avanza por accidentes que alguien tuvo el coraje de no borrar. ¿Cuál de estas grabaciones te marcó primero? ¿Y cuál crees que falta en esta lista? Pon el título en los comentarios. Los leo todos uno por uno.